Buenas tardes. Hoy día, continuando con el tema de plan de negocios, vamos a conversar acerca de en los presupuestos, la parte final de los cálculos financieros, y vamos a mirar la parte de Ban, TIR ya un poquito más detallado. Ayer comentamos algo de eso, pero esta vez vamos a analizarlos a más detalle, de manera en que los puedan utilizar como parámetros de evaluación de su plan de negocios. Listo, estaba poniendo el Facebook para poder leer las preguntas que me hagan llegar. Dentro de nuestro tema presupuestal vamos a hablar un poco de flujos de caja. Ya vimos cómo calculamos la inversión. Ahora ya vimos cómo calculamos también un poco los ingresos. Ahora vamos a mirar un poco cómo se enganchan todo. Antes de iniciar el proyecto, como vimos, tenemos los costos de inversión, o sea, cuánto es los requerimientos. Después de iniciado el proyecto, tenemos los costos de producción, los costos de administración y venta y los costos de capital y depreciación. Con todos esos datos, nosotros de alguna manera vamos a evaluar si el proyecto es rentable o es viable, como lo quieran llamar. Y de esa manera vamos a saber si vale la pena hacer la inversión o no. Porque es bien triste hacer una inversión, entrar en un negocio y darse cuenta de que uno está botando la plata que puso en él. Entonces, para ver nuestro flujo de caja económico, nosotros vamos a ver primero el ingreso por ventas, que viene del plan de ventas que hemos visto, de acuerdo a los cálculos que hicimos con la demanda del mercado. El costo total de las inversiones, que viene del plan de inversiones y se coloca en el periodo cero. ¿Cuál es el periodo cero? Es el periodo inmediatamente anterior a iniciar la operación del negocio. Eso es cuando vimos la parte de requerimientos. De ahí vienen los costos de producción. Ahí incluimos cuánto es lo que nos cuesta hacer lo que vamos a vender. Puede ser, ya les dije, producto, puede ser servicio, pero ahí debemos considerar materias primas, insumos, mano de obra. O sea, siempre tenemos esos costos, porque si es un producto, en el producto están los componentes, pero si es un servicio, por ejemplo, en este momento que estamos conversando, estamos dándoles un servicio a ustedes, pero hay costos involucrados. El servicio de la plataforma Zoom, el servicio del Internet, todos esos costos se consideran. De ahí vienen los costos de administración y ventas que viene del plan que hicieron, y de ahí viene la ganancia bruta o el margen de contribución, que son los ingresos menos los costos. ¿Ok? Se suma el total de los puntos 3 y 4 y se resta del punto 1. Luego tenemos los impuestos que se calculan de acuerdo a la modalidad tributaria. Básicamente todos pagan el IGB, eso sí,
pero de ahí viene el impuesto a la renta, ¿ok? Y tenemos el flujo económico. Y luego tenemos el servicio de la deuda, que es cuando hemos sacado algún crédito, nos han prestado plata para iniciar el negocio, y restándolo vamos a tener el flujo económico. Entonces, si nosotros analizamos las ventas menos el costo total, tenemos la utilidad bruta. Y esa utilidad bruta menos el impuesto se convierte en la utilidad neta. ¿Ok? Así de simple es, o sea, no hay que complicarnos la vida. Normalmente hay formas más complicadas de dibujarlo, pero si lo miramos así es bastante fácil de entender. ¿Cómo vamos a elaborar nuestro plan de ventas y nuestro plan de costos? O sea, lo primero, las ventas de cada mes. ¿Cuánto vamos a vender en el mes? ¿Correcto? De ahí los costos de producción, que es cuánto vamos a gastar en producir lo que vamos a vender. Ojo, trabajamos con los costos de lo que vamos a vender. O sea, yo puedo tener mercadería que se quede en el almacén. No sumo todo porque eso todavía no lo he vendido, lo voy a vender en un periodo posterior. Entonces, para efectos de calcular el plan de ventas y costos, es el costo de la mercadería que voy a vender. El tema de tener mercadería en el almacén es un tema de capital de trabajo. O sea, ahí estamos hablando ya de inversión. De ahí vienen los costos de administración y ventas, donde tenemos la parte de planillas y esas cosas. Después viene los costos de capital. Ahí tenemos el capital de trabajo, de depreciación y de intereses. ¿Ok? Ese es un cuadro que vamos a realizar y de acuerdo a eso vamos a generar esa información para aplicarla en el plan de negocios. En ese momento ya tenemos la ganancia bruta. Es ingresos menos costos. De ahí vamos a calcular el impuesto a la renta, que corresponde al pago de impuestos y depende del régimen al cual nos hayamos acogido. El régimen único simplificado, el régimen especial de impuesto a la renta, el régimen MIPE tributario, el régimen general. Ya vamos a ver eso. Eso justo lo vamos a ver el día de mañana. Y como paso 7, la ganancia neta, que es ganancia bruta menos ingresos. Perdón, ganancia bruta menos impuestos. Ahí hay un error en lo que se ha escrito. Entonces, poniendo un ejemplo, tenemos una empresa que vende en enero 2.400, febrero 2.800, mes a mes, hasta tener 61.200 al año. Sus costos de producción igual mes a mes hasta tener 41.837 al año. Costos de administración y ventas en el año 7.310. Depreciación 1.296, intereses 1.130. Nuestra ganancia bruta es 9.627. Digamos que sea una bodeguita, una cosa chica, y trabaja con el RUS. Son 450 de impuesto a la renta y la ganancia neta va a ser 9.177 en el periodo de un año. ¿Ok? Es
bastante simple si es que la tenemos clara. Ok. Lo que nosotros dentro de este flujo de caja económico podemos ver versus el precio de ventas, nosotros vamos a tener que trabajar el costo de nuestro producto, cuánto es lo que esperamos ganar y los precios de la competencia, un poco para mantenernos en línea. Ponemos el ejemplo de una panadería que vende a 20 centavos el pan, o sea, 5 panes por un sol. También tenemos el tema de el costo de venta, que es 11 centavos, y eso nos genera una ganancia de 9 centavos. ¿Ok? Es bastante simple. Entonces, nosotros tenemos como una proyección de ventas en enero 12,000 panes, febrero 14,000 panes, o sea, vamos mes a mes igual y tenemos 306,000 panes al año. A 20 centavos, 61,200 soles fue la venta del año. Ese es un poco un ejemplo de cómo lo pueden calcular. Ahora, el flujo de caja económico sigue con el tema de los costos de inversión, el capital inicial, que es inversiones iniciales, pagos preoperativos, es compra de maquinarias, lo que se ha gastado en estudios, en licencias y demás. Capital de trabajo que da para empezar. Hay que calcular, como siempre les digo, el capital de trabajo que cubra el periodo inicial suficiente para que no falte. Y al final tenemos los costos de inversión, que es el resultado de sumar estos dos. Y se arma un cuadrito como el de abajo, donde queda el ejemplo claro de cómo se hace. Por favor, si alguien en algún momento deja de seguirme, me puede hacer la pregunta en el momento que quiera. ¿Ah? Yo tengo abierto el Facebook en mi celular, o sea que veo cualquier pregunta que me hagan en el momento, y las que me puedan hacer por el Zoom también las veo. Como ven, para el capital de trabajo, tengo la licencia de funcionamiento, carnet sanitarios, licencia para poner avisos, análisis de laboratorio, la compra de boletas o facturas, que hoy día ya eso desaparece porque actualmente todo pasa a ser facturación electrónica. Extintor para el tema de defensa civil, botiquín, que también tiene que ver con defensa civil. Y acá ponen provisión para el primer mes. Yo siempre les digo, tengan cuidado si es para 1, 2, 3, 4. O sea, tenemos que aprovisionar tantos meses como sea necesario hasta que las ventas nos vayan a justificar. Y tenemos materias primas e insumos, 860, mano de obra, 1,700, gastos administrativos, 280 y de venta, 450. Total, 3,290. Y vamos juntando los datos de los que hablábamos inicialmente, como se dan cuenta, a través de diversos cuadritos en base a la información que vamos teniendo de nuestra empresa.
Entonces, el requerimiento de capital es nuestra inversión inicial, que la vimos, más el capital de trabajo, que es lo que acabamos de ver, total 12.520 en este caso. Ahora, ¿cómo lo vamos a financiar? ¿Con un ahorro personal, con apoyos familiares o un préstamo de una entidad financiera? El tema del préstamo de la entidad financiera siempre se pone, pero yo les cuento un poco por experiencia. Una empresa que no está funcionando, que está empezando, que viene de cero, salvo que sea financiada por un capital ángel o por una entidad de fomento eh, tipo COFID, ese tipo de cosas, bien difícil que consiga un crédito bancario y todo el mundo dice, pero en la práctica salgan a hacerlo. O sea, yo lo he vivido. En este momento tengo un proyecto bastante interesante entre manos con unos amigos y lo más difícil es conseguir el financiamiento. Entonces, si nosotros tenemos materias primas, insumos, más mano de obra, son los costos de producción. Los costos de administración más los costos de venta, los costos de administración y venta. Una cosa que es importantísima, por favor, ténganlo claro desde el principio. Si ustedes van a trabajar en su negocio, deben incluir una remuneración para ustedes mismos. ¿Por qué? Porque de esa manera no van a estar tentados a tocar dinero, porque alguien dice, no, no me pongo sueldo, solo cojo lo que necesito. Pero lo que pasa es que coger lo que necesitas no tiene un límite. Y entonces en algún momento puedes descapitalizar a la empresa porque no te das cuenta. En cambio, si tienen un sueldo fijo, entonces ustedes cobran eso y no cobran nada más. O sea, tienen que calcular cuánto es lo que van a necesitar y punto. ¿Para qué? Para no descapitalizar a la empresa, para no tener problemas después de que me gasté la plata con la que después tenía que comprar materia prima. Entonces tengan eso en cuenta, por favor. Eh, Todo el personal que entre a laborar en la empresa debe estar registrado y en planilla y cubrir con toda la legislación vigente. Ustedes pueden, dependiendo de su volumen de ventas, acogerse al REMIPE, que lo vamos a ver mañana, y pueden ser microempresa o pequeña empresa y entonces tienen algunos beneficios en el pago de sueldos y salarios. Más que en el tema del sueldo en sí mismo, en el tema de vacaciones, CTS y ese tipo de cosas. Entonces, ya armando nuestro flujo de caja, nos vamos a la parte de costos de producción. Y como estábamos hablando de una panadería, ustedes se dan cuenta que yo pongo harina, azúcar, grasa, levadura, sal, el mejorador, bolsas de plástico, electricidad, agua y desagüe. Y después la mano de obra, el jefe panadero y dos asistentes. Y todo esto igual se hace el cálculo hasta que tenemos el año completo. Usualmente cuando hacen este tipo de planes de negocios, una cosa que yo les digo es, perfecto, acá tienen un año, pero hagan 3. ¿Por qué? Porque así van a poder hacer los análisis financieros de manera correcta. ¿Ok?
usualmente una empresa al primer año no da utilidades o está pagando la deuda o se está acomodando. Entonces, hagan un flujo un poquito más largo para que vean cuando la empresa empiece a dar rentabilidad. Ahora, siguiendo, tenemos los costos de administración y venta, que son los costos de administración, donde está el local, está el teléfono, el mantenimiento, los útiles de aseo y los costos de venta, donde tenemos el personal de reparto, promoción y publicidad. Ok, y sumados nos dan también los datos que vamos a usar en todo este proceso del cual estamos hablando. Y entonces, ahora sí podemos mirar. Tenemos los ingresos. En el año 0 no tenemos ingresos. En el año 0 solo vamos a tener egresos. Y de ahí empezamos en el año 1 con el mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, hasta el mes 12. De ahí tenemos los costos de inversión que nos van dando la parte de cuánta plata vamos a poner. Los costos de producción, ok, y de ahí los costos de administración y ventas, la ganancia bruta. Si se dan cuenta, en los primeros meses esto va en negativo porque todavía ni siquiera cubrimos nuestros costos de producción, el impuesto a pagar y al final el flujo de caja económico. Ahora, habiendo visto eso, nosotros tenemos la parte de depreciación. Tenemos depreciación y pago de deuda, y eso va a ser costo de capital y depreciación. Digamos, en el caso de la panadería, la máquina amasadora se compra en el año 2011, el costo de compra 2.500, la vida útil aproximada es 8 años, depreciación por año 313, depreciación por mes 26 soles. Ojo, esto es un ejercicio teórico. Cuando ustedes van a hacer la depreciación de un bien, tienen que verificar con su contador porque la SUNAT tiene unas tablas de tiempo de depreciación por el tipo de equipo. ¿Ok? Entonces tienen que ajustarse a esa depreciación. No pueden generar otro tipo de depreciación. Entonces tenemos depreciación más servicio de deuda. Por ejemplo, edificios, año de utilidad, 20 años, depreciación anual 5%, maquinarias 8 a 10 años, entre 12.5 y 10%, vehículos 5 años, 20%, y herramientas de mano 3 años, 33.3%. Como les digo, guíense por las tablas de SUNAT porque esas varían eventualmente. Y como vimos, nosotros teníamos una relación cuando vimos el capítulo de requerimientos de cosas que necesitamos, y tenemos maquinaria y equipo, las diversas máquinas y equipos, el horno, la máquina amasadora, la máquina divisora, la balanza. Estamos hablando de una panadería, como les dije. Al final, muebles de oficina, total, los años de la depreciación, cuánto depreciamos. Depreciamos 1.295 soles anuales.
lo cual me da que debo incluir 108 soles mensuales en mi flujo como depreciación. Entonces, el flujo de caja económico que vimos, el servicio de deuda, los intereses, me da el flujo de caja financiero. Ahora, esta tablita, de alguna manera se las pongo para que la puedan usar de referencia. Es para que vean cómo se usan las fórmulas de Van y de Tir según el Excel, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hablar es del BAN. ¿Qué es el BAN? Es el valor actual neto. ¿Qué significa? Reconoce el valor del dinero en el tiempo. Hoy día el dinero vale más que en el futuro. Cuando hay diversos banes, como es dinero, se pueden evaluar en un portafolio de inversión, o sea, en diferentes casos. Y entonces ahí vemos cuánto vale hoy la serie de flujos de dinero futuros de un proyecto dado. De manera fácil, el BAN es todo el flujo de la empresa traído al día de hoy, al valor del dinero de hoy. El dinero de hoy, con el pasar del tiempo, tenemos inflación, devaluación, diversos factores. Entonces, si nosotros vemos en el año 1 tenemos este dinero, en el año 2 este dinero, en el año 3 este dinero, en el año... Entonces, de alguna manera, nosotros vamos a pensar en el dinero de hoy. Y eso nos va a generar algún tipo de error de apreciación. Por eso hay que hacer el cálculo y traerlo todo al día de hoy. Y entonces de esa manera voy a estar mirando el dinero tal cual lo conozco hoy en día. La fórmula que se usa en Excel es BNA, donde tengo la celda B6 y de la celda C4 a F4 más B4. Ahora regresamos a nuestro cuadrito, ¿ok? Tenemos la celda B6, que es el costo de oportunidad del capital. Con eso es con lo que yo voy a retraer el flujo de caja. De ahí vemos la celda C4 a la F4. La C4 a la F4 son los 4 años de flujo que hemos calculado. O sea, y más B4. ¿B4 qué es? Es el año cero, la inversión. ¿Ok? Con eso nosotros vamos a calcular el BAN de nuestro negocio. ¿Correcto? Entonces se dan cuenta que para calcular el BAN no van a necesitar hacer un cálculo de fórmulas. O sea, si yo voy acá y les pongo esta fórmula, se les va a complicar la vida porque es inversión inicial más el flujo de caja del periodo 1 entre 1 más el interés del periodo 1 y 1 más el interés. O sea, es una fórmula progresiva que de alguna manera calcularla manualmente ya no se acostumbra.
hace algún tiempo parte de los exámenes que uno teníamos que dar era calcular esto nosotros mismos. Hoy día uno lo pone en Excel y con esa fórmula que les enseñé sale muy rápidamente. ¿Ok? ¿Qué es lo que significa el BAN? Si el BAN es mayor que cero, la inversión va a producir ganancias por encima de el costo de oportunidad de capital. Entonces el proyecto puede implementarse. Si el BAN es menor que cero, la inversión produciría ganancias por debajo del costo de oportunidad del capital. Siendo ese el caso, el proyecto no se debería implementar. Si el BAN es igual a cero, la inversión no produciría ni ganancias ni pérdidas frente al costo de inversión, perdón, el costo de oportunidad del capital. Entonces el proyecto, acá dice no se debe implementar, está en el filo. La verdad, ¿qué sucede? Y para mirarlo de una manera muy, muy simple, una explicación llevada a lo fácil. Yo tengo un crecimiento del resultado de la empresa que que va a manifestarse en el TIR. O sea, eso es con lo que el dinero va creciendo en el resultado de la empresa. Y si ustedes se dan cuenta, yo retraigo el capital al día de hoy con el costo de oportunidad del capital. Ese es el interés que yo voy a usar. Si el TIR es igual al costo de oportunidad del capital, el BAN se hace cero. Es eso lo que pasa. No es que el proyecto esté perdiendo plata, simplemente no está ganando más de lo que yo quiero ganar. Y lo vamos a ver ahora que veamos el TIR. ¿Ok? Acá les pongo un ejemplo. Con una inversión inicial de 12.520, el flujo de caja de un periodo, o sea, abajo se ven los diversos periodos del flujo de caja. La tasa es 9% anual, 0.92 mensual, y el periodo es 12 meses. Con esto nos da un BAN de 4.765. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en un año no se llega a pagar la inversión inicial. Entonces, tengan cuidado con eso. Por eso yo les digo, calculen 3 años, ahí ya se ve la cosa de una manera positiva. O sea, un proyecto normalmente no se hace para que viva un año, hay que ver cuánto tiempo. Hay proyectos a muy largo plazo, hay proyectos a corto plazo. Si yo voy a poner una panadería, una bodega, yo quiero antes del año estar dando un resultado o en el segundo año. Pero, por ejemplo, cuando hacen estos contratos, por ejemplo, para hacer una carretera, o para alguna de estas construcciones como el Metro de Lima o lo que fue el Metropolitano, las inversiones son tan grandes que los flujos se calculan para 30, 40, 50 años y el contrato se hace a ese plazo. Y entonces, durante ese plazo, la empresa va pagando
los créditos que va sacando para poder hacerlo y va teniendo rentabilidades, pero si no se hacen a tan largo plazo, la cantidad de dinero que se invierte de alguna manera afectaría el resultado de la gestión. Entonces tengan eso en cuenta. Dependiendo del tipo de proyecto, los plazos pueden ser mayores o pueden ser menores. Ahora, pasando el BAN, nosotros nos vamos a mirar el TIR. ¿Qué es el TIR? Es la tasa interna de retorno. ¿Qué tiene a favor? Es fácil de entender. ¿Por qué? Porque el TIR es el interés que nos va a dar el proyecto. ¿Considera el valor de dinero en el tiempo? Sí. Y es la tasa de descuento a la cual el BAN se hace cero. En contra, que es una medida relativa, a veces no ordena bien los proyectos, o sea, podemos en el TIR parecer que somos rentables y después nos damos cuenta en el BAN que no lo somos tanto. Acá lo único que se hace en la fórmula es el TIR del periodo cero al periodo final y nos va a dar el interés. ¿Ok? Y eso nosotros lo vamos a comparar con el costo de oportunidad del capital. Y entonces, a partir de ahí, nosotros vamos a determinar si el proyecto es viable o no es viable. Esta es la fórmula, se las pongo como un tema teórico, la verdad, ya les enseñé cómo se calcula en el Excel, es muy, muy fácil. Entonces, empezar a calcular por este modelo es complicado, pero siempre es importante saber que existe una fórmula, o sea, que el Excel no lo hace por magia, lo hace porque aplica esta fórmula. Si el TIR es mayor que el costo de oportunidad del capital, que es esta I minúscula que vemos, el proyecto puede implementarse, no tiene ningún problema. Si el TIR es menor que el costo de oportunidad del capital, lo que nos está diciendo es que el proyecto está teniendo una rentabilidad menor que el costo de oportunidad del capital. ¿Esto qué significa? Que no estamos ganando lo que queremos. Mientras el TIR sea mayor que cero, el proyecto no pierde plata, pero estamos ganando menos de lo que habíamos presupuestado ganar. Entonces, en ese caso no se implementa el proyecto, no debería implementarse. ¿Ok? Si el TIR es igual a el costo de oportunidad del capital, la inversión no produce ni ganancias ni pérdidas. Ahí es una decisión totalmente personal si invertimos en el proyecto o no. O sea, cuando digo no da ni ganancias ni pérdidas, es encima del costo de oportunidad del capital. ¿Correcto? ¿De dónde sale el costo de oportunidad del capital? El costo de oportunidad del capital normalmente tiene dos componentes. Un primer componente que es el equivalente a la tasa de interés pasiva más alta que yo pueda conseguir en el mercado. O sea, yo voy y coloco mi dinero en, digamos, una caja de ahorro y préstamo de estas cajas municipales
que me paga a plazo fijo la tasa más alta que hay en el mercado, 7, 8%. Ok. Y un segundo componente que es un porcentaje por el riesgo país. ¿Ya? Y puede ser por el riesgo país en general o puede ser por el riesgo país en el rubro en el cual yo voy a hacer el negocio. Entonces, usualmente, este riesgo país en el Perú estaba entre 5, 6 y 7% dependiendo del rubro. 5% en las partes comerciales, 7% en las partes industriales, 6% en negocios del tipo de un restaurante, de una panadería, de una bodega. Entonces, la tasa perdón, el costo de oportunidad del capital suele asignarse entre 12 y 15% para efectos de evaluación del proyecto. ¿Ya? Entonces, con eso es con lo que más o menos nosotros vamos mirando qué es lo que está pasando. Y en base a eso vamos a decidir si el negocio va o no va. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a poner un negocio, nosotros vamos a arriesgar una cantidad de dinero. Y entonces lo que nosotros queremos saber es si esa cantidad de dinero que vamos a arriesgar es justificada o no. De esa manera sabremos si es que lo vamos a lograr o no, ¿correcto? Es por eso que se hacen estas comparaciones. O sea, yo les dije ayer, o sea, hay un momento en que yo tengo que evaluar. O sea, yo hice el proyecto, me he hecho mi plan de negocios, está completito, está con todo. Llego a este punto y en este punto voy a saber si el proyecto es viable o no es viable. Correcto. No necesariamente el proyecto me va a salir viable. Yo tengo que ser lo más exacto posible en el cálculo de la información. ¿Por qué? Porque no se trata de que yo acomode mis datos para que el proyecto me salga viable. O sea, no me sale viable y yo muevo mis datos para que el proyecto salga viable porque yo quiero que me salga bonito, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque lo que estoy arriesgando ahí es perder mi dinero. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces es importante este cálculo. ¿Ok? Entonces, ya vimos cómo sacamos una idea de negocios, las diversas maneras, hemos hecho la parte de determinación del producto. Luego miramos un poco cómo evaluamos el mercado. Sabemos más o menos cuánto vamos a vender, cómo lo podemos vender, a qué precios, etcétera. Luego nos vamos al tema de cómo vamos a manejar la producción, ya sea del producto o del servicio, cómo la vamos a documentar para que sea lo más estándar posible. Una vez que llegamos ahí, entramos a la parte financiera. Vamos a valorizar toda la inversión que vamos a hacer, vamos a saber exactamente qué es lo que tenemos entre manos y finalmente vamos a calcular estos parámetros de los cuales estamos hablando, que es el punto de equilibrio que lo vimos ayer, el valor actual neto y la tasa interna de retorno. Con esos números, de alguna manera, vamos a saber
si el proyecto va a ser viable o no va a ser viable. ¿Ok? Sabiendo estos resultados, ya podemos pensar en la implementación del negocio. ¿Ok? Ya nos quedan 2 sesiones más. Una va a ser mañana, la otra va a ser el sábado. En la de mañana vamos a ver un tema que siempre trae muchas preguntas y me gusta, que es donde vamos a mirar los tipos de sociedades que podemos usar, donde vamos a mirar cuáles son los modelos tributarios que tenemos disponibles para las microempresas o para las pequeñas, medianas empresas, hasta la gran empresa. Y de ahí los modelos laborales. Mañana nos vamos a dar cuenta que son independientes y tenemos que decidirlos de esa forma. O sea, yo puedo tener una asociación de ellos que puede ser, o sea, lo que quiero decir es que no porque soy microempresa tengo que estar en el régimen especial tributario, ni porque soy microempresa tengo que, o sea, yo puedo ser microempresa y estar en el régimen general. O sea, eso es lo que les quiero decir, no pasa nada. Y eso lo vamos a ver mañana. Y el día sábado lo que vamos a ver es cómo se maneja el cronograma de implementación. O sea, desde el paso 1 hasta el paso 20, digamos que tengamos, en qué secuencia lo debemos de hacer. Porque mucha gente empieza a hacer la implementación y en el momento se salta pasos y después tiene que dar marcha atrás porque algo le falta. O sucede de que, por ejemplo, ponen voy a inaugurar mi local y todavía no han puesto el cálculo de la licencia de funcionamiento. Entonces, si realmente lo hicieran en esa secuencia, les van a clausurar la empresa. Entonces, dentro de todo esto hay que tener ciertos órdenes y eso lo vamos a ver el día sábado. Y con eso terminamos el tema de plan de negocios, ¿correcto? Ya en pocos días vamos a probablemente programar este mismo curso en otro horario para quienes no lo han llegado a ver completo, para quienes les interesa, para que lo puedan ver. Y vamos a ver algunos otros temas adicionales que de alguna manera son de interés para el montaje de una pequeña empresa, de una empresa. Todo esto que hemos visto está asociado a cualquier tipo de empresa. Puede ser una empresa productora, puede ser una empresa de servicios, puede ser una empresa importadora, puede ser una empresa distribuidora, o sea, no importa el tipo de negocio, los pasos a seguir son más o menos los mismos, porque lo que yo tengo que llegar al final es a saber si el negocio va a ser rentable o no. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. En este momento pueden hacerme las preguntas que consideren necesarias. Si en cualquier momento me las quieren hacer y, o sea, digamos que se ponen a revisar el material y después se dan cuenta de que querían saber algo más y no lo han preguntado ahora, por si acaso mi correo es ofigari@hotmail.com
Y mi WhatsApp es el 999409560. En cualquier momento se pueden dirigir hacia mí y hacerme las consultas necesarias. Yo gustoso se las atenderé. Eh, ya ha habido varias personas que en el transcurso del tiempo me han ido haciendo consultas y se las he ido resolviendo en la medida en que está a mi alcance. Eh, lo que yo hago es aplicar en muchos casos la experiencia de muchos casos vividos en creación de empresas, en formulación de proyectos, en ese tipo de cosas, más que, o sea, ser puramente teórico. Lo que yo les cuento es un poco la experiencia de vida, que es lo que he pasado con el hacer empresa. O sea, de alguna manera yo soy microempresario, o sea, dicto clases fuera del horario de mi empresa, de las empresas con las que estoy vinculado. Y lo que quiero es transmitir lo que ya viví, lo que de alguna manera ya en ciertos pasos me equivoqué y tuve que corregir para que a ustedes no les suceda lo mismo. Entonces me pongo a su disposición para que me hagan las preguntas que ustedes consideren necesarias. Eh, y como les digo, si en este momento no se les ocurre una pregunta, la pueden hacer en cualquier momento frente a lo que estamos, frente a tanto mi correo como mi WhatsApp, donde pueden acceder a que yo les responda en ese momento. Eh, siempre es importante tener cierto grado de seguridad de lo que uno está haciendo, como en algún momento de este curso hemos visto, y lo he mencionado ya algunas veces. De cada 2000 ideas o de cada 2000 intentos de emprendimiento que aparecen, uno se convierte en exitoso. Y yo siempre digo que ese uno que se convierte en exitoso es porque siguió los pasos necesarios para garantizar que cumplió con todas las evaluaciones. Alguien me dirá, bueno, ha habido una empresa que nació y que no hizo toda esta evaluación y que le salió bien. Bueno, eso se llama suerte. Pero si yo sigo todos estos pasos, ya no es suerte. Es que simplemente me aseguré que todo esté bajo control. Y eso es lo que tengo que tratar de lograr. Tengo que evitar, o sea, el hacer el plan de negocios lo que me da es minimizar el riesgo, es evitar sorpresas. Eso es lo que me da. ¿Ok? Bueno, si no hay ninguna pregunta en este momento, nos vemos el día de mañana con el tema societario, tributario y laboral. Yo sé que normalmente en ese tema es donde más preguntas me hacen, y nos vemos el día de mañana. Les agradezco el haberme acompañado el día de hoy y espero que todo lo que hemos estado viendo les sea de utilidad y tratemos de aplicarlo cuando vayamos a hacer algo. Veo que hay un comentario. Sí, Limber.
el punto de equilibrio es otra forma de analizar. Eso lo vimos el día de ayer. En la sesión del día de ayer hicimos el cálculo del punto de equilibrio. Entonces sí es una forma, sí. Y como les digo, ya la hemos hecho el día de ayer. Lo que nos dice el punto de equilibrio es en qué momento la empresa deja de requerir inversión y empieza a generar ingresos. ¿Ok? Sí, revisa lo de ayer porque como te digo, ahí está el punto de equilibrio y está bien detallado. Por eso es que lo separé, porque a mí el punto de equilibrio lo considero una variable importante y lo trato de manera especial. Muchas gracias y nos estamos viendo el día de mañana. Les agradezco, como siempre les digo, su compañía y espero que toda esta información les sea beneficiosa. Buenas tardes y como saben, cualquier pregunta me la pueden hacer, ya sea por WhatsApp, ya sea por correo. Yo me voy a dar siempre un tiempo para respondérselas. Buenas tardes y hasta mañana.